Estaríamos a días, a menos de 15 días de que se sepa si se reforma o no el sistema pensional en Colombia. Y se ha conocido en las últimas horas de entrada cuánto nos va a costar. ¿Cuál es el impacto fiscal? Según el reporte que ha entregado el Ministerio de Hacienda, es de 500 billones de pesos al año 2100. Saludamos a esta hora al doctor José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF. Doctor López, buenos días. Buenos días, William, un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor López, da tranquilidad ya por lo menos saber cuánto nos va a costar la reforma del gobierno Petro al sistema de pensiones. Bueno, William, era un requisito fundamental y es parte de la discusión básica que tiene que tener cualquier discusión legislativa, y es cuáles son los costos fiscales. Nosotros desde el Centro de Estudios ANIF pues hemos hecho nuestros propios cálculos, también otras entidades como FEDesarrollo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y pues ahora sale el documento oficial del Ministerio de Hacienda. Y yo diría que tranquilidad no es el adjetivo que yo usaría, porque básicamente los mismos números del Ministerio de Hacienda nos muestran que hacia adelante, es decir, para las próximas generaciones de colombianos, pues va a haber un desbalance muy importante en el sistema pensional, y desde lo técnico siempre hemos insistido que una de las grandes preocupaciones de esta reforma es precisamente esa herencia que le vamos a dejar a las siguientes generaciones de colombianos, que van a tener que de alguna manera pagar esa cuenta tan grande que se vendrá en un futuro a cuenta de esta reforma pensional. Doctor José Ignacio, una de los debates que están pasando desapercibidos ya a pocos días de seguramente aprobar la primera reforma pensional en 30 años, tiene que ver con el régimen de transición. Está fijado en 1000 semanas. Ese régimen de transición, ¿cómo impacta para bien o cómo impacta para mal la entrada en vigencia de esta reforma? 1000 semanas, los colombianos que no hayan cotizado 1000 semanas, los impacta la reforma. Quienes estén por encima de 1000 semanas, pues sin preocupación alguna. Buenos días, Fernando. Bueno, la discusión del régimen de transición es muy importante. Y de hecho, aquí está la discusión precisamente incluso de un número más bajo, que sería el de 900 semanas para hombres y 750 semanas para mujeres. Ese es el que se ha venido hablando, y se habla de un referente de 1000 y se habla de la ausencia de un criterio de edad. Y me explico. En general, cuando en Colombia se ha hecho regímenes de transición, siempre se ha requerido que la gente tenga unas semanas y tenga una cierta edad, en el entendido que ya está cercano o en una proximidad a disfrutar de la pensión, y no obviamente se quieren cambiar las reglas de juego cuando ya hay unas expectativas formadas, etcétera, etcétera. En esta reforma, el régimen de transición, por un lado, está siendo muy laxo, es decir, el número de semanas que se exigen no son muchas, y por el otro lado, y de manera más preocupante, no hay un criterio de edad. Eso significa que personas, por ejemplo, que han tenido una vida laboral en la formalidad desde muy temprana edad, y por lo tanto pues tienen un buen número de semanas cotizadas, pueden clasificar a ese régimen de transición. ¿Cuál es la preocupación? Para ser más específico, que precisamente estamos buscando reformar el sistema actual, que tiene unos subsidios que sabemos que son regresivos, muchas veces escandalosos, y por tanto pues tener un régimen de transición en el cual clasifica mucha gente, y sobre todo gente joven, pues va a perpetuar el sistema actual por muchos años, y pues muchos hemos advertido que eso resulta inconveniente, y ojalá en las semanas pocas que quedan de discusión, pues la Cámara tenga la capacidad de sincerar esta discusión y decir, bueno, necesitamos un régimen de transición, claro está, pero ojalá con unos criterios más claros, que repito, pues no perpetúen ese sistema de subsidios regresivos, que es precisamente lo que el gobierno y muchos hemos dicho hay que modificar. Lo ha dicho, doctor José Ignacio, mire, es que lo que tiene que evitar en este momento el Congreso, y ojalá las personas que están detrás de la reforma, es que haya tanto colado
que no lo cobije el nuevo sistema, porque si lo baja más de 900 semanas, incluso gente hablando de 800 y 700, es decir, ¿para qué hacen la reforma? Si la idea es, usted lo ha dicho, es quitar todos esos beneficios antiguos que fueron parasitarios en el sistema, es decir, por encima de 1000 semanas sería lo más adecuado. ¿Cuándo para usted, doctor López, tiene que entrar en vigencia la reforma? ¿Que empiece el 1 de julio del 2025 o arranque en el 2027? Bueno, esa es una pregunta muy relevante, Fernando, porque es que hay otra discusión aquí esencial y es, estamos haciendo una modificación no menor al sistema pensional. Y los sistemas pensionales son complejos. Hay que entender que incluso muchos ciudadanos realmente no entienden las reglas actuales de juego y menos en un año van a entender bien cómo va a funcionar el nuevo sistema. Entonces, aquí habría una falta de preparación de pedagogía de los ciudadanos, así como habría una falta de preparación de Colpensiones, que recordemos, Colpensiones va a tener que atender a todos los trabajadores del país. Todos los trabajadores del país van a tener que ver con Colpensiones y van a tener que ser atendidos por Colpensiones. Entonces, lo hemos dicho nosotros desde ANIF, se desarrolló, muchos técnicos, incluso la Procuraduría se ha pronunciado al respecto. Una entrada tan rápida a un nuevo sistema que cambia de manera sustancial las reglas de juego en un año nos parece realmente inconveniente. Nosotros hemos dicho, ojalá se aplace a 2026 o incluso 2027, porque experiencias internacionales en muchos países han mostrado el traumatismo. La ley 100 del país, que ya completa varias décadas, nos mostró también los traumatismos asociados a cambios en el sistema pensional. Entonces, para Colpensiones va a ser muy temprano y puede generar un caos y un descontento enorme en la ciudadanía que no entiende quién lo atiende, a quién tiene que recurrir. Y repito, de mismo que los ciudadanos entiendan cuáles son las nuevas condiciones. Entonces, a nosotros nos parece realmente inconveniente esa entrada en vigencia de julio de 2025. Sabemos que el gobierno quiere o tiene argumento de hay un pilar solidario que es de subsidios, pero ese pilar podría entrar antes y el resto de la reforma podría entrar después. No tienen que estar atado lo uno con lo otro, de tal suerte que uno podría tener ya de manera más temprana ese régimen solidario, ese pilar solidario, y luego en una fecha posterior, 2026 o 2027, la entrada completa del sistema. Doctor López, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar, volviendo al impacto fiscal, por el análisis que ustedes hacen sobre lo que dijo el Ministerio de Hacienda. ¿Es más que lo que ustedes estimaban? ¿Es menos que lo que ustedes estimaban? Y cualquiera que sea esa respuesta, ¿Colombia puede soportar esa carga fiscal o habrá que hacer cosas adicionales para poder pagar lo que implica esta pensional? Buenos días, Juan. Muy buena pregunta. Mira, nuestras cuentas son distintas. A nosotros nos da un pasivo pensional muchísimo más grande, es decir, una deuda futura más grande por cuenta del sistema pensional. Claramente estas son cuentas donde cualquier cambio de un parámetro te da una significancia enorme. Por ejemplo, cuál es esa tasa de interés a la cual uno pues valora todos los flujos futuros. Entonces, pues uno puede tener una discusión técnica y creo que ahí lo que hemos venido haciendo nosotros es ayudando y participando de una iniciativa de varios centros de pensamiento de acercarnos en parámetros para tener unos números similares, pero obviamente pues aquí va a haber algunas diferencias. Pero incluso apartando esas diferencias, lo que sabemos es que la cuenta que van a heredar nuestros hijos, nuestros nietos, va a ser grande. Es decir, incluso tomando los estimativos del Ministerio de Hacienda, que son más bajos a los nuestros, queda muy claro que después del 2060, 2070, el Fondo del Ahorro Público se agota y empieza a haber una presión por cuenta del sistema pensional muy grande. Esto implica dos cosas. Uno, seguramente que de forma responsable el país tendrá que volver a hacer una reforma pensional en un horizonte de 15, 20 años a lo sumo, porque el país no podrá esperar ya abocado a esa crisis eminente de falta de recursos en un año como el 2060, 2070, no podemos esperar hasta allá, tocará hacer una reforma pensional antes.
Ahora, la pregunta es cruda porque es, bueno, pero ¿y qué pasa si heredamos, si le dejamos esta herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Ellos cómo van a tener que lidiar con este tipo de situaciones? Bueno, primero es un contrato intergeneracional injusto con ellos, pues van a heredar de entrada un pasivo muy grande y va a ser responsabilidad de ellos quizás lidiar con eso. Por un lado tendría que ser que aumente los impuestos muchísimo para poder financiar esto, o por el otro lado que en algún momento pues esa generación reniegue ese contrato y diga, sabe que estas pensiones generosas yo no las voy a pagar, y pues entonces ahí los que estaremos, si es que estamos pensionados, pues podríamos sufrir también unas consecuencias adversas, porque repito, pues una de las cosas responsables para hacer es tener un sistema que pensione, pero que las pensiones sean sostenibles. Pensiones insostenibles suena muy lindo, pero es un contrasentido, no van a existir. Entonces, esa es una tensión que va a quedar con esta reforma, y pues yo lo que creo es que tendremos que estar discutiendo esto en un par de décadas nuevamente para evitar ese escenario muy estresante del cual hablo. Doctor López, ¿usted qué cree que ocurre en el caso de que la plenaria de la Cámara termine aprobando este proyecto con el umbral de 2,3 salarios de cotización obligatoria a Colpensiones? ¿Qué pasa con ese flujo que empieza a irse obligatoriamente de los fondos privados a Colpensiones, porque ellos aseguran que es más del 80% de los flujos que reciben mensualmente? ¿A qué deberían dedicarse o a qué se dedicarían entonces los fondos privados? Bueno, los fondos privados van a seguir existiendo. En primer lugar, ellos van a seguir manejando el ahorro que ya se acumuló, y a pesar de que este umbral es para nosotros alto y la recomendación nuestra fue siempre bajemos ese umbral, incluso a pesar de este umbral, pues todavía van a recibir algunos flujos de personas que pues perciben ingresos superiores al 2,3 salarios mínimos. En nuestras cuentas nos da que en el neto pues el sistema público va a estar manejando 2/3 de todos los flujos, y 1/3 más o menos va a ir a los fondos privados. Los fondos privados van a seguir existiendo gracias a la adopción del fondo de ahorro. Pues el país va a ahorrar algo o buena parte de lo que va a entrar al sistema público. Ahí hay unas preguntas todavía por definir de la gobernanza del consejo directivo que pues va a tomar las decisiones de ese ahorro público, que es un punto no menor, es muy importante. Y segundo, hay que decirle al país que incluso con ese fondo del ahorro, pues dadas las condiciones actuales del nuevo sistema, pues ese fondo del ahorro se va a agotar en algún momento, y el país en el largo plazo pues va a sentir una brecha, no solo fiscal, en el sentido de que pues los flujos que entran al sistema no son suficientes para sus pagos, sino que también va a haber un déficit de ahorro nacional. Eso implicará que pues todos tendremos que empezar a ahorrar un poco más de nuestra cuenta, porque pues también eso tiene unos efectos negativos sobre la economía. Entonces, en resumidas cuentas, los fondos privados van a seguir manejando el ahorro que ya se acumuló, van a seguir manejando todos los flujos en exceso de ese umbral de 2,3 salarios mínimos. Eso se irá a ahorro y por tanto luego a inversión. Y por el otro lado, en el sistema público, buena parte se va a ahorrar. Nos preocupa el tema de la gobernanza de ese fondo del ahorro, y nos preocupa que se eliminó una noción que se introdujo en el momento de cuentas generacionales, que hacía que el gobierno tuviera que ser más cuidadoso a la hora de desahorrar, es decir, de usar esos recursos del fondo del ahorro. Eso en este momento en el texto no está, y pues eso implicará que si no somos juiciosos con ese fondo del ahorro, pues se va a agotar incluso más rápido de lo que estamos nosotros estimando. Pues precisamente uno de los mayores temores de los colombianos, pues uno es que Colpensiones no esté preparada para asumir
todas las pensiones de la gran número de los colombianos, o de los 2-3 salarios mínimos, 2.5 salarios mínimos, pero también que finalmente Colpensiones pues es manejada por un político de turno puesto por el presidente de turno. ¿Hay las garantías de la protección de ese dinero, de que, digamos, el mayor temor es de que ese dinero no se vuelva caja menor de los gobiernos que pasen? Darcy, buenos días. Aquí hay varias preocupaciones. Una es, efectivamente ha habido una mejora significativa en el entendido que se creó la figura del Fondo del Ahorro, pero todavía no está claro cuál va a ser la gobernanza de ese Fondo del Ahorro. Se ha cambiado varias veces el texto, y pues es algo que en la plenaria ojalá se discute y se discuta con mucha seriedad, porque claramente este es un fondo del ahorro que tiene que respaldar el pasivo de largo plazo pensional del gobierno, y por tanto tiene que ser un fondo de ahorro que se invierta en instrumentos de largo plazo, con criterios técnicos, con toda la seriedad que amerita esto, y que no termine pues siendo usado como caja menor o termine en inversiones de dudosa procedencia. Entonces aquí pues habrá que blindar con una gobernanza muy importante ese fondo del ahorro. Lo otro que hay que discutir, Darcy, que quizás no se ha hablado mucho, es los costos de administración de Colpensiones en este sistema son muy altos. Por un lado, es una entidad que hoy en día tiene un atraso tecnológico. El presidente de Colpensiones ha dicho que ha venido acelerando sus procesos de inversión y de tecnología, pero está claro que eso no se hace de la noche a la mañana, y que no es lo mismo manejar 1 millón, 2 millones de afiliados que tener a todos los trabajadores del país, porque repito, todos los trabajadores del país vamos a tener como contraparte Colpensiones, bien sea porque ganamos más de 2-3 o ganamos menos de 2-3, todos vamos a tener unos flujos que van a Colpensiones, y Colpensiones va a tener que atender a todos. Entonces, primero ese punto de la entrada, necesitamos un tiempo suficiente para que Colpensiones muestre de manera robusta que puede manejar eso. Pero lo otro que también hay que decirlo es que Colpensiones, con esta reforma, se estaría ganando en costos de administración más de 2 billones, lo cual parece también excesivo, porque está bien que hay que hacer una serie importante de inversiones tecnológicas, pero pues finalmente hay que decirlo, Colpensiones no va a dedicarse a ahorrar ni invertir estos recursos. En Colpensiones no se van a tomar decisiones de si se compra X o Y activo financiero, si se tiene que hacer un portafolio, no. Colpensiones lo que va a hacer es administrar flujos, administrar los cotizantes, y luego encargarse de las pensiones de la jubilación. Entonces a nosotros nos parece que esos gastos de administración que superarían 2 billones anuales son bastante altos. Muchas advertencias está lanzando usted aquí, doctor López, en esta conversación, en estos minutos, aquí en los micrófonos de la FM. Para cerrar, tratando de simplificar un poco el nivel de alarma que hay en los sectores económicos del país. De 1 a 10, ¿qué tan preocupado está usted con que la reforma pase como está hoy, como está en este texto? Bueno, William, es de esas preguntas cáscaras, porque es difícil tener como yo que he sido profesor muchos años y uno sabe calificar. Esta es una de las preguntas que es difícil de calificar. Yo no quiero mandar un mensaje de pánico, porque hay que decirlo, se necesita una reforma pensional, y la reforma pensional ha mejorado en ciertos aspectos. Todavía hay tiempo, aunque el tiempo es muy corto, de seguirlo mejorando, y ojalá los mensajes de muchos técnicos pues calen en la discusión, ojalá responsable en la Cámara de Representantes. Yo diría que en términos de preocupación me voy con una nota de 7. No es una nota alarmante, pero está claro que esta reforma soluciona unos temas, pero abre nuevos problemas. Y ojalá en lo que queda de la discusión, pues podamos avanzar para ir cerrando más sus problemas, y que esa nota de preocupación baje de un 7 a un 3 o un 2. Es el presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, el doctor José Ignacio López, aquí en la FM. Avanza la reforma pensional en el Congreso de la República. 7:33.